Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Aquí se debate, en este espacio de conversación donde queremos conocer a los candidatos que van a participar en la próxima elección de constituyentes, de alcaldes, de concejales, también de gobernadores. Hoy nos toca conocer a 3 candidatos a constituyentes, todos son por el distrito 16, así que ahí nos vamos a la región del Libertador Bernardo Higgins. Los saludamos a todos y comenzamos presentándolos. Ustedes me hacen una seña con la mano para identificarlos bien, para los que no alcanzan a leer las letritas. Parto con Adriana Bastías Barrientos, Partido Independiente, es de la lista del apruebo y va por el cupo de comunes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ramón Riquelme Cheuquiante, él va por el distrito, bueno, todo el distrito 16, es del Partido Ecologista Verde y va también por la lista del Partido Ecologista Verde. Y Dagoberto Antonio Huerta Arrue, quien es del partido, es independiente, no tiene ningún partido y su lista es la Sexta Unidad. A todos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir en orden alfabético. Muchas gracias. Así que voy a comenzar con Adriana y para todos es la misma pregunta. Me gustaría que se presentaran y que nos contaran por qué quieren ser constituyentes. Adriana. Bueno, contarles que soy bioquímica, doctora y científica, presidenta de la Asociación Red de Investigadoras y también fui directora ejecutiva de la Asociación Redes Chilenas de Investigación. Desde allí, ¿cierto?, comenzamos luego del estallido social a juntarnos y a conversar en asambleas que tenían que ver con el conocimiento, con la democratización del conocimiento y vimos la necesidad, ¿cierto?, de poder participar en el proceso y ser parte de este cambio histórico porque nosotros pensamos que efectivamente es necesario hacer cambios y no podemos no estar ahí quienes somos parte de la ciencia y la tecnología. Muy bien, muchas gracias. Dagoberto Huerta, ¿por qué quieres ser constituyente? A ver, principalmente decidí ser constituyente porque creo firmemente que esta nueva constitución debe defender los derechos humanos, siendo esto un pilar fundamental para el desarrollo digno de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Yo amo mucho ser una persona distinta, soy una persona diversa, soy una persona en situación de discapacidad y también soy artista. Sueño y veo y me gustaría que podamos lograr ser un país mucho más inclusivo, un Chile que nos incluya y no que nos excluya. Un Chile con mayor igualdad para cada una de las personas que viven en esta nación, donde se nos garanticen los derechos básicos, donde se nos garantice nuestra educación, nuestra accesibilidad universal, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Una constitución que respete la diversidad, las disidencias sexuales, las artes y la cultura. Sueño con un Estado intercultural, plurinacional, descentralizado y sostenible. Muchísimas gracias, Dagoberto. Decir además que es el primer bailarín que nos escucha. Así que bienvenido al programa y espero que nos puedas leer a todos los labios. Y finalmente voy a presentar a Ramón Riquelme. Ramón, preséntate y por qué quieres ser constituyente. Bueno, en primer lugar saludar a los dos candidatos. Un placer estar con ustedes. Un placer que me hayan invitado porque mi única propaganda van a ser las invitaciones que me hagan los canales de televisión o las radioemisoras locales. ¿Por qué quiero ser constituyente? Tengo una vasta experiencia como docente, soy un profesor jubilado, fui director y fundador de un liceo en Pichidegua, fui director del liceo latino en Luis Urbina Flores de Rengo y toda mi vida, absolutamente toda mi vida docente, ha sido incorporar la inclusión sin discriminación de ningún tipo. Soy de origen mapuche y también comparto mucho la opinión del Dagoberto en términos que en Chile nadie tiene que quedar fuera, todos tenemos que ser incluidos. Sueño con un país donde haya justicia social, donde verdaderamente haya dignidad. Todo hoy día, yo me asombro al escuchar la franja electoral. Todos están planteando las mismas cosas. Un Estado plurinacional, una educación de calidad, que yo no comparto el concepto calidad, yo comparto el concepto buena educación, porque si queremos ponerle calidad, pongámosle calidad a la vivienda, pongámosle calidad a la salud, pongámosle calidad a las pensiones. Entonces, una buena educación tiene que partir por un modelo distinto.
un país descentralizado política y económicamente para que las regiones puedan desarrollarse por sí mismas. Un Estado plurinacional para que todos los pueblos originarios sean parte de una nación con su cultura, sus costumbres. Creo firmemente y sueño con un país que no ha hecho daño, mucho daño, este tema de la izquierda y la derecha. No ha hecho mucho daño como país. Sueño con un país distinto, con un país diferente. Y personalmente, a mí me ha costado mucho, yo me siento orgulloso de haber logrado mi primer objetivo, haber sido candidato, porque a mí absolutamente nadie me postuló. Yo solo empecé a buscar una fuente que me pudiera apoyar y el Partido Ecologista Verde me apoyó y voy con el Partido Ecologista, pero sigo siendo independiente, sin un color político definido. Muchas gracias, Ramón. Gracias a todos. Vamos a irnos rápidamente a una pausa en Aquí se debate para volver y entrar ya de lleno con las materias, con las preguntas y con el debate, por supuesto. Así que hacemos una muy breve pausa. No se vayan. Y ya estamos de regreso en Aquí se debate con los candidatos del Distrito 16, Adriana Bastías, Dagoberto Huerta, Ramón Riquelme. Ahí los vamos a ver nuevamente en pantalla y vamos a comenzar con el debate. La primera pregunta que les quiero hacer es sobre la naturaleza. Hay un candidato que está por el Partido Ecologista Verde, hay una investigadora también que tiene que ver con el tema de los recursos naturales y desde esa perspectiva, ¿los recursos naturales deben quedar garantizados para su uso público en una constitución? Y recursos naturales como el agua, por ejemplo, Adriana. Bueno, cierto, muchas veces se habla de que los recursos, el término recursos es como muy neoliberal, entonces preferimos decirle los bienes naturales. Sí, los bienes naturales sin duda tienen que quedar como uso público. Con preferencia el agua. El agua en el Distrito 16 es un tema clave porque hay muchas personas que reciben el agua en camiones aljibe, como en Navidad. No tienen agua, no tienen alcantarillado, ¿ya? Y eso ocurre en nuestro distrito y en varias comunas, no en una sola. Por lo tanto, el agua en el Distrito 16 es clave. Debemos recuperar el agua. Debemos hacerlo un bien de uso público como tradicionalmente había estado en la legislación chilena. Posteriormente, sin duda, vamos a tener que cambiar el Código de Agua. Con respecto al medio ambiente, ¿cierto? Yo estudio biodiversidad a nivel molecular. Y les puedo decir que es importante que la biodiversidad se proteja dentro de la Constitución, que también se proteja o que haya un principio de intergeneracionalidad, de tal forma que nosotros también cuidemos lo que vamos a dejar a las generaciones que vienen, porque también van a tener que desarrollarse en un medio que no solamente, cierto, sea un principio como que esté libre y sin contaminación como lo que existe actualmente, sino que realmente haya justicia ambiental. Cambiemos el modelo de desarrollo. Sí, esa es la base, cambiar el modelo de desarrollo sustentable con el medio ambiente y la vida de las personas. Porque si no vamos a seguir solo extrayendo. Y allí es muy importante lo que podamos hacer en ciencia y tecnología. Hay países que se han desarrollado sin tener tantos recursos naturales, tantos bienes naturales como tenemos acá en Chile. Y ellos han apostado a invertir en ciencia y tecnología. Por lo tanto, la ciencia y la tecnología, la investigación es clave para generar mayores beneficios sin destruir. Ahí me lo contestaste todo, Adriana. Vamos a seguir de a poco con los temas. Vamos con Dagoberto. Dagoberto, ¿qué tendría que pasar con los bienes naturales de uso cotidiano público como es el agua? A ver, mira, yo creo que principalmente acá en nuestro distrito tiene un gran problema con el tema del agua. Es uno de los derechos que la gente nos manifiesta en la calle y la gente dice y está muy preocupada por el tema medioambiental. ¿Por qué? Porque no solamente el problema del agua, también tenemos acá muchas empresas que están contaminando el medio ambiente. Hay muchas empresas que están en este minuto ocasionando olores, están ocasionando un medio ambiente en el aire que es bastante tóxico.
tóxicos, sobre todo en la zona de Cardenal Caro, donde están algunas insertadas. Por lo tanto, yo creo que se deben resguardar los derechos del medio ambiente, algo muy importante. Y no solamente nosotros como candidatos, sino que la gente en la calle nos está exigiendo el derecho del medio ambiente resguardado, el derecho al agua, el acceso, porque a esta zona, si bien hay mucha sequía, tenemos bastante población que vive actualmente sin el recurso del agua, sobre todo en las comunas de Cardenal Caro, donde últimamente han llegado bastantes personas a vivir y en este momento estamos con una escasez tremenda de agua. Creo que es un derecho fundamental en esta Constitución el resguardo del medio ambiente. Muy bien, muchísimas gracias, Ramón, y les pido a todos que ojalá sean lo más breves posibles para poder avanzar con otros temas. Ramón. Sí, nuestra cultura mapuche ama la naturaleza. La naturaleza es la que nos da toda la vida completa y sin ella no podríamos sobrevivir. Y dentro de la naturaleza está el agua, lógicamente. Ya nuestros dos candidatos anteriores han explicitado claramente lo que yo también pienso desde el punto de vista de las culturas mapuche y las culturas originarias. Sin agua no tenemos vida. Ahora, ¿cómo en la Constitución logramos establecer que todos los bienes naturales sean bien de uso público? No solamente el agua, el acceso a la playa, el acceso a los lagos, el acceso a las termas, porque son recursos naturales de todos los chilenos. Yo cuando me presenté dije, y voy a sostener siempre esto, quiero que ningún chileno esté sobrando en nada, que ningún chileno pueda no acceder a lo que Chile les da. Chile es un país maravillosamente mágico. Tenemos todos los climas, tenemos todas las cosas que nos pueden permitir un desarrollo sustentable y hay mentes inteligentísimas que pueden elaborar nuevos programas, nuevas economías, como la economía circular o una economía solidaria, en términos de que siempre protejamos la naturaleza. Si no tenemos naturaleza, no vamos a tener vida. Hoy día la pandemia nos está enseñando muchas cosas y en esta pandemia tenemos que aprender que lo colectivo, lo que yo haga, le afecta a muchas personas. Si yo salgo a la calle puedo infectar a muchos. Y es la misma vida con la naturaleza. Si yo no cuido esa naturaleza, afecta a muchas personas. Y lamentablemente la Constitución hoy día consagra casi muchos de los recursos naturales como bien privado, que la gente lo puede comprar y usar por mucho tiempo. Y esas natural cosas de uso público del agua, pero claro, en la práctica eso no se materializa, como también el acceso a las playas, tanto de bordes de mar, borde costero como bordes del lago, también en este momento son de uso público. Otra cosa es que siempre se cumpla, pero la ley indica que cada chileno puede hacer uso de las playas sin tener que preguntar o pedirle a ningún dueño. Pero por eso que los derechos se tienen que garantizar su cumplimiento. Y quiero ir con otro tema, aprovechando la presencia aquí de Dagoberto, porque tú hablabas, Dagoberto, de la inclusión, pero la inclusión, ¿cómo se puede garantizar en una Constitución cuando hay también inclusión que necesita recursos? Por ejemplo, lo que tú viviste a partir de los 6 años cuando empezaste a perder la audición, me imagino que fue un camino bastante largo y sin apoyo demasiado grande. ¿Qué es lo que debiera garantizarse en la Constitución y que pueda ser exigible? A ver, y mira, principalmente lo que se debe garantizar es la accesibilidad universal para las personas en situación de discapacidad. Hoy en día necesitamos acceso a la educación inclusiva, a una salud garantizada y a una sociocultura donde nosotros podamos sentirnos resguardados como personas en situación de discapacidad. Actualmente la educación universitaria no se cuentan con intérpretes en lengua de señas para que las personas puedan formarse educacionalmente. No hay acceso, por ejemplo, a los servicios públicos con interpretación del lenguaje de señas. Mucho menos tenemos accesibilidad para las personas ciegas en los espacios públicos. Por lo tanto, hoy en día la accesibilidad universal es algo fundamental para las personas en situación de discapacidad para poder desarrollarnos dignamente en un país. Como tal dice el artículo número 1, nosotros somos libres, tenemos derechos, igualdad, y eso no es así. Nosotros las personas en situación de discapacidad no tenemos derechos y tampoco tenemos igualdad con el resto de la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias, Adriana. ¿Cómo debieran considerarse los derechos de todas las personas considerando el tema de la inclusión y también de la discapacidad? ¿Debiera
quedar explícitamente redactado, por ejemplo, que la Constitución resguarda el derecho para ejercer la libre sexualidad de todos los géneros, también cómo se protege a las personas en situación de discapacidad constitucionalmente y que se lo podamos pedir? Sí, sin duda el tema de la inclusión debe estar en todo, como en todo el texto de la Constitución. Debemos garantizar efectivamente la eliminación de todo tipo de discriminación y violencia, ya sea por razones de género, orientación sexual y en relación a la clase, la etnia, la raza, la edad y, por cierto, capacidades diferentes que puedan tener las personas. O sea, yo creo que ese principio de no discriminación es primordial que esté en la Constitución y no basta solamente con la ley Zamudio, porque vemos, cierto, que es muy difícil muchas veces de probar. Muy bien. Ramón, ¿cómo debieran quedar esos derechos resguardados? Porque una cosa es poner los derechos, pero ¿cómo se hace? Yo creo que la inclusión debe ser un tema transversal en toda la Constitución. Y partiendo desde el punto de vista de la educación en la primera infancia, porque Chile es un país muy clasista, muy discriminador, o sea, digamos las cosas como son. Yo sufrí discriminación cuando era niño, me decían mapuche, me decían indio, gracias a mi madre que nos educó, que teníamos que tener fortaleza. Entonces, yo creo que aquí tenemos que provocar un cambio de mentalidad, generar un nuevo Chile. Un nuevo Chile se genera con las nuevas generaciones, un Chile donde los derechos de cada uno, de cada ser humano, de cada ciudadano que vive en este país, esté resguardado por la Constitución, en la economía, en la vivienda, en la salud. Sí, la inclusión no solamente son discapacidades desde el punto de vista físico, porque eso es un tema natural, uno nace. Yo pienso que aquí, con equipos multidisciplinarios, trabajarlo, porque yo no tengo las respuestas, yo no quiero parecer como que me las sé todas. Yo quiero parecer súper honesto en esta conversación, porque para mí no es un debate, es una conversación. Yo creo que hay gente muy capacitada, muy inteligente en Chile, que podemos lograr transversalizar todo el tema de la inclusión desde una perspectiva social, desde una perspectiva económica, de una perspectiva jurídica, porque uno a veces, hoy día mismo, la justicia no discrimina de una forma u otra, para decir cosas pequeñas nomás. Solamente para nombrar dos. Sí, quiero iniciar contigo la última ronda de preguntas, porque es un tema que tú lo pusiste sobre la mesa y que es el tema de los pueblos originarios. Van a participar por primera vez los pueblos originarios en la redacción de esta Constitución. Ustedes hablaban de un Estado plurinacional, intercultural, pluricultural, pero ¿cuál es el grado de autonomía que te gustaría que tuvieran los pueblos originarios y que esté reconocido en esta Constitución? Mire, el grado de autonomía es reconocer nuestra cultura. El Estado de Chile tiene una deuda conmigo y me siento avergonzado de decirlo, pero tengo que ser honesto. Yo desconozco el idioma mapuche, yo desconozco la cultura mapuche, yo desconozco la cosmovisión mapuche, porque durante toda la vida al pueblo mapuche lo han invisibilizado. Hay un solo hecho concreto hoy día. Isla de Pascua, los pascuenses se juntaron y dijeron, nunca más se iba a llamar Isla de Pascua, vamos a ser nosotros los Rapanui. Tienen su cultura, tienen su idioma, tienen su lenguaje, tienen su baile, porque detrás del lenguaje hay una cultura millonaria que nos permite adentrarnos en cosas tan simples como estas cosas que lo han provocado y que usted hizo mención delante, el tema del agua, el tema del árbol, el tema del medio ambiente. Los pueblos originarios cuidan lo que los protege y lo que les da vida. Entonces, desde la perspectiva de un Estado plurinacional, es que los pueblos originarios, todos, sin excepción ninguna, tengan un Estado dentro de la nación chilena, que lo más bien podemos convivir armoniosamente. ¿Un Estado dentro de otro Estado? Una nación dentro de una nación completa. Hay países que lo han logrado, sí. Usted sabe como periodista. Pero claro, la definición es nación, porque claro, el Estado es el unitario. Y quiero seguir con Dagoberto. ¿Cuál es el tipo de autonomía que crees que es necesario dar a nuestros pueblos originarios en esta nueva Constitución?
A ver, yo creo que principalmente a ellos ahora se está dando un gran paso para los pueblos originarios. Yo creo que los pueblos originarios tienen que ser autónomos con su propia lengua y su lenguaje, así como también nosotros estamos pidiendo la autonomía de la lengua de señas en nuestro país, que sea reconocida. Yo creo que deben ser reconocidos tanto los pueblos originarios como las culturas existentes. Los pueblos originarios son una cultura muy antigua. Nosotros tenemos una deuda muy grande como país con ellos, y también tenemos una deuda en la inclusión en general. Incluir los pueblos originarios también significa incluir a las personas en situación de discapacidad, incluir a toda la sociedad. Eso es lo que buscamos en esta nueva Constitución. La autonomía que ellos necesitan es la inclusión y resguardar sus derechos, así como nosotros debíamos haberlo hecho hace muchos años anteriores. Adriana, ¿cómo debieran quedar resguardados y qué tipo de autonomía debiera reconocer la Constitución a los pueblos originarios? Si es que tiene que reconocer o no. Sí, yo creo que efectivamente se tiene que reconocer a los pueblos indígenas, son parte de las demandas. Yo no voy a hablar por ellos porque ellos tienen su propia voz, están, cierto, dentro de la Constitución, pero sí puedo decir que yo voy a apoyar lo que ellos, cierto, finalmente decidan, pero para mí es importante desde afuera ver la plurinacionalidad, ¿cierto? El reconocimiento de los pueblos, de sus derechos, de sus tierras, quitadas, ¿cierto? Hace mucho tiempo por nosotros mismos o descendientes de nosotros, y que nosotros somos estas mezclas, que somos las chilenas y los chilenos, y somos parte de una cultura que es una mezcla indígena, española y de otros pueblos, pero somos eso. Somos una nación plurinacional y somos diversos, y esa diversidad tiene que estar dentro de la nueva Constitución y ser respetada como tal, y también compensar todos los años en los cuales nosotros maltratamos y eliminamos a los pueblos indígenas. Muy bien, llegamos así al final, se nos fue volando el tiempo, así que queremos agradecer a Adriana, a Dagoberto y Ramón por haber estado en esta conversación. Es verdad, más que un debate, una conversación para conocer los puntos de vista de ustedes frente a esta nueva Constitución. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de campaña. ¿Puedo mandar un saludo? Dele. Un saludo a toda mi comuna de Peumo. Yo conozco todas las comunas porque fui dirigente regional del Colegio de Profesores y sé las necesidades que ellos tienen. Muy bien, un abrazo a todos los dirigentes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de Aquí se debate. Sigan en nuestra sintonía.